Era un jueves cualquiera, pero la casa de la familia Méndez en Colonia Roma parecía respirar una tensión que no se veía en las paredes recién pintadas ni en las plantas cuidadosamente regadas del balcón. Sofía estaba en la cocina, sosteniendo su taza de café con ambas manos, mirando cómo el sol de la tarde se colaba entre las persianas y dibujaba líneas doradas sobre el piso de azulejos que alguna vez su madre había elegido con tanto cuidado. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Quizá tendríamos paz si te fueras, Sofía, dijo Diego, su hermano mayor, desde el umbral de la cocina, cruzando los brazos y esbozando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Siempre traes drama. Sofía lo miró con calma, como si escuchara un ruido lejano. Su corazón palpitaba, pero no había gritos ni lágrimas, solo un frío que la atravesaba desde lo más profundo. Su padre Juan estaba recostado en el sillón del salón, hojeando un periódico que ya había leído 3 veces esa mañana. No levantó la vista, como si su desaprobación silenciosa fuera más potente que cualquier reproche verbal. El golpe no vino de un insulto ni de una discusión prolongada. Fue un golpe frío, quirúrgico, una sentencia que caía sin previo aviso. Sofía recordó la grieta en el azulejo cerca del refrigerador, aquella que había reparado después de que Diego, en uno de sus arrebatos de juventud, rompiera una silla durante una fiesta familiar. Esa grieta ahora parecía reflejar todo el historial de silencios, mentiras y resentimientos acumulados en la casa. No dijo nada. No lloró. Simplemente dejó su taza en la encimera y respiró hondo, dejando que el silencio la envolviera. Cada objeto, cada rincón, hablaba de la historia que había soportado sola. Los días de muertos celebrados sin ayuda, las facturas médicas de su madre que ella había pagado, los doble turnos que la mantenían con vida, mientras los otros dos se perdían en su propio mundo. Esa tarde, Sofía empacó sus pertenencias con una precisión casi ritual. Nada de notas, ningún adiós. Su llave quedó sobre el mostrador. Caminó por la calle empedrada, dejando atrás la casa familiar que la había visto crecer, sus pasos resonando en el eco de la soledad de la ciudad. La colonia Roma, con su bullicio, su tráfico interminable y sus cafés abarrotados, la recibía como un refugio inesperado. Alquiló un pequeño departamento en Xochimilco, un espacio sencillo pero suficiente para reconstruir su vida lejos de los ojos críticos de su familia. Mientras instalaba sus cosas, su mente repasaba cada detalle, cada injusticia silenciosa que había sufrido. No había ira explosiva, solo claridad. Había aprendido que el resentimiento no se demostraba con gritos, se ejecutaba con estrategia. Diego y Juan habían creído que podían desecharla como un objeto inútil, sin considerar que Sofía veía más allá de sus gestos y palabras. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con luces de farolas y los sonidos de vendedores callejeros se mezclaban con el murmullo de los canales de Xochimilco, Sofía abrió su computadora y comenzó a trazar un plan. Primero, investigar. Segundo, recopilar evidencias. No buscaba venganza por puro enojo. Buscaba justicia, control, restitución de lo que le habían arrebatado bajo la apariencia de la familiaridad y la confianza. Y en medio de la quietud de su nuevo hogar, rodeada de recuerdos, cafés y música suave que escapaba de la radio, Sofía sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sabía que la tormenta no había terminado, apenas estaba comenzando. Pero esta vez, ella sería quien decidiera cómo y cuándo golpear. Porque en la traición más silenciosa siempre reside una chispa de oportunidad. Los días posteriores a su partida se sucedieron con la monotonía silenciosa de Xochimilco. El sonido de las trajineras deslizándose por los canales, los vendedores ofreciendo flores y frutas, y el murmullo de la ciudad que parecía tan ajena a la tormenta que había dejado atrás. Sofía, sin embargo, estaba lejos de relajarse. Cada correo electrónico, cada mensaje olvidado, cada extracto bancario era una pieza de un rompecabezas que lentamente comenzaba a revelarse. Recordó con claridad los años en que había cuidado de su madre enferma, mientras Diego se escondía detrás de su despreocupación y Juan se refugiaba en el alcohol para sobrellevar el dolor. Sofía había pagado cada factura médica, había gestionado la hipoteca y mantenido la luz encendida, asegurándose de que la casa siguiera siendo un hogar, aunque fuera uno lleno de silencios y reproches no dichos. Y cuando finalmente consiguió ascender en su trabajo, cuando su esfuerzo y talento comenzaron a ser reconocidos, Diego comenzó a mostrar una sonrisa torcida detrás de su espalda, mientras Juan murmuraba sobre su arrogancia percibida.
Sofía entendió rápidamente que no se trataba de orgullo ni de éxito. Se trataba de poder y control. Su familia necesitaba a alguien a quien culpar, a alguien sobre quien descargar su impotencia. Y durante años, sin darse cuenta, ella había sido esa persona. Pero esa dinámica se había roto el jueves que salió por la puerta. Con paciencia meticulosa, comenzó a reconstruir la verdad detrás de las sonrisas fingidas y las apariencias de normalidad. Diego, que siempre parecía despistado, había estado transfiriendo pequeñas sumas de dinero de la cuenta familiar, suficiente para que no se notara al principio, pero suficiente para vaciar los ahorros de Sofía a largo plazo. Y Juan, su padre, había permitido estas transferencias, justificándolas como cosas de familia. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Cada noche, mientras la ciudad dormía y los canales reflejaban la luz de las farolas en el agua, Sofía creaba un archivo detallado. Capturas de pantalla de correos electrónicos, registros bancarios, grabaciones de llamadas telefónicas que había logrado interceptar discretamente y cualquier prueba de las mentiras y manipulaciones que habían vivido bajo el mismo techo. Cada pieza añadida era un paso hacia la justicia silenciosa que planeaba. No había lugar para la impulsividad. No habría gritos ni confrontaciones improvisadas. Cada acción debía ser calculada, cada movimiento medido. Sofía recordaba los años de desprecio disfrazado de cuidado, los cumpleaños ignorados, las navidades en las que su esfuerzo pasaba desapercibido, y entendió que su venganza no sería un estallido de ira. Sería un acto de claridad y precisión. Durante estas semanas, también reconstruyó su identidad profesional. Gracias a su experiencia previa en finanzas y su reciente certificación en recuperación de activos, Sofía encontró un empleo que le permitió combinar sus habilidades con su nueva misión. Ahora, cada transacción sospechosa, cada movimiento de dinero podía ser rastreado con precisión, y cada documento firmado sin su conocimiento se convertía en una evidencia más en su archivo. En el ámbito emocional, Sofía oscilaba entre la tristeza y la calma calculada. Había perdido la ilusión de una familia que la valorara, pero había ganado una perspectiva que pocos tenían: el poder de observar desde la distancia, de planear con la mente fría y de preparar cada paso hacia la restitución de lo que le habían arrebatado. Su corazón dolía, sí, pero el dolor no la debilitaba, lo convertía en fuerza silenciosa. Además, la cultura y los recuerdos de México se entrelazaban con cada pensamiento. Recordaba a su madre preparando tamales en la cocina durante el Día de la Candelaria, las risas forzadas durante las fiestas de cumpleaños y cómo los vecinos comentaban sobre la familia Méndez sin conocer las grietas internas. Estos recuerdos no eran solo nostalgia, eran evidencia de la normalidad aparente que escondía secretos profundos. Un recordatorio constante de que la traición había estado siempre allí, esperando el momento adecuado. Sofía también cuidaba de sí misma. Paseos por los canales al amanecer, café en cafeterías de barrio mientras revisaba documentos y conversaciones con amigos de confianza que le ofrecían perspectivas sin juzgarla. Cada gesto cotidiano se transformaba en preparación para lo que vendría: confrontar a Diego y Juan no como una víctima, sino como alguien que había recuperado control, conocimiento y poder. Y mientras el sol se ponía sobre Xochimilco, reflejando tonos naranjas y rosas en el agua, Sofía sintió por primera vez en años un ligero peso levantarse de sus hombros. La ciudad vibraba con vida, pero ella estaba en calma. Sabía que el momento de actuar se acercaba, que la paciencia de semanas se traduciría en un enfrentamiento que no sería ruidoso, sino definitivo. Cada sonrisa fingida de Diego, cada mirada evasiva de Juan, cada palabra no dicha durante años, pronto tendría consecuencias. Esa noche, antes de cerrar la computadora, Sofía escribió un plan detallado: qué documentos presentar, cómo organizar las pruebas y cómo mantener la ventaja psicológica. Todo debía ser impecable, elegante y, sobre todo, irreversible. La traición había comenzado con silencios y miradas largas. Ahora su respuesta comenzaría con evidencia y claridad. Y así, mientras el reloj marcaba la medianoche y la Ciudad de México dormía en su caos tranquilo, Sofía se recostó en su cama, consciente de que cada acción futura sería una manifestación de su inteligencia, su paciencia y su deseo de justicia. La tormenta estaba cerca, pero esta vez, ella sería quien la controlara. El día finalmente llegó. Sofía se levantó temprano en su departamento de Xochimilco,
el aroma del café recién hecho llenando la pequeña cocina mientras revisaba por última vez todos los documentos y grabaciones que había recopilado durante semanas. Cada extracto bancario, cada correo electrónico, cada llamada grabada era una pieza que confirmaba la traición de Diego y Juan. No había lugar para errores. La precisión sería su arma más poderosa. Se vistió con elegancia discreta, un traje sastre azul oscuro, zapatos cómodos pero profesionales, y un collar que pertenecía a su madre, un recuerdo silencioso de la fuerza que le había transmitido. Salió de su departamento y tomó un taxi rumbo a Polanco, donde la reunión tendría lugar en la oficina del bufete de abogados que la representaba. La ciudad despertaba lentamente, con vendedores de tamales, transeúntes apresurados y los primeros autos atravesando las calles de la capital. Para todos los demás era un jueves más, pero para Sofía sería el día en que todo cambiara. Cuando entró en la sala de conferencias, sus ojos se encontraron con los de Diego y Juan. Diego, siempre seguro de sí mismo, ahora se tambaleaba ligeramente, incapaz de mantener la sonrisa arrogante que acostumbraba. Juan, por su parte, parecía encogido, más pequeño de lo que Sofía recordaba, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa de cristal. Sofía colocó el archivo frente a ellos y lo abrió con calma. «Len», dijo con voz firme, pero sin rastro de ira. Diego comenzó a hojear las páginas, su ceño fruncido aumentando con cada extracto bancario y cada transferencia cuestionable. Juan miraba en silencio, incapaz de articular palabra, mientras los registros de firmas falsificadas y autorizaciones dudosas dejaban al descubierto años de engaño. «¿De dónde sacaste esto?», susurró Diego, intentando recuperar su compostura. «Me lo diste», respondió Sofía con una leve sonrisa. «Me subestimaste». El silencio llenó la habitación, pesado, casi tangible. No hubo gritos ni acusaciones exageradas, solo la presencia abrumadora de la verdad expuesta. Diego golpeó la mesa con frustración, pero su enojo se desvaneció rápidamente al ver la solidez de la evidencia. Juan se hundió en su silla, derrotado, comprendiendo que no podía revertir lo que había permitido durante años. Sofía continuó con calma, explicando cada transferencia, cada documento, cada mentira descubierta. Les ofreció una solución, restitución completa del dinero, más una compensación por los daños causados. La ironía de la situación no se perdió en ninguno de ellos. Lo que Diego y Juan habían considerado trivial durante años, ahora se encontraba bajo el control absoluto de Sofía, pero no a través de la violencia ni del caos, a través de la claridad, la paciencia y la estrategia. La sala olía a una mezcla de miedo y perfume barato que Diego había usado esa mañana. Sofía respiró hondo y por un momento permitió que la satisfacción silenciosa llenara su pecho. Todo estaba bajo control. La familia que alguna vez la había tratado como una carga, ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Después de lo que parecieron horas, aunque fueron solo minutos, Sofía cerró el archivo, recogió sus cosas y se levantó de la silla. «No se trata del dinero», dijo mientras miraba a cada uno de ellos a los ojos. «Se trata del respeto y de la justicia que merecía». Diego bajó la mirada, incapaz de replicar. Juan murmuró algo incomprensible, una disculpa rota, pero para Sofía, las palabras ya no importaban. La acción había sustituido lo que los gritos y las lágrimas nunca pudieron lograr. Al salir de la oficina, la Ciudad de México la recibió con el bullicio habitual, los vendedores de la calle, los taxis pitando, la luz del sol reflejándose en los edificios de cristal. Sofía caminó hacia un café cercano, respiró profundo y pidió un chocolate caliente. Se permitió un pequeño momento de satisfacción. La tormenta había terminado, y esta vez ella había decidido cómo se desarrollaría. Mientras saboreaba la bebida, recordó los años de sacrificio, las noches en vela cuidando de su madre, las facturas pagadas y los silencios soportados. Todo había llevado a este instante. Sofía entendió algo fundamental. La traición, cuando se enfrenta con claridad y estrategia, pierde todo su poder. La familia que alguna vez la subestimó ahora debía reconocer su fuerza, no con palabras, sino con hechos. Esa noche, al regresar a su departamento, Sofía apagó su teléfono y dejó que el silencio la envolviera. No había necesidad de celebrar ni de alimentar rencores. La justicia había sido servida, la calma recuperada, y la vida finalmente podía continuar. La ciudad dormía bajo un cielo iluminado por farolas, mientras Sofía cerraba los ojos con la certeza de que había transformado el dolor en poder y la traición en claridad.
La historia de la familia Méndez, marcada por secretos y silencios, había llegado a su fin, y Sofía había emergido no solo victoriosa, sino también más sabia y fuerte. La lección era clara: la venganza no siempre grita, a veces se mueve con paciencia, estrategia y la implacable fuerza de la verdad.